En el primer informe oficial de la inflación en Argentina bajo la administración de Javier Milei dio cuenta de una dura realidad para la economía de la nación sudamericana. La inflación en diciembre de 2023 fue del 25,5% para un total interanual del 211,4%. Para analizar las causas y consecuencias de estos datos para el pueblo argentino, conectamos a esta hora con Leandro Bona, él es magíster en Economía Política de la Flaxo Argentina y docente de la Universidad Nacional de La Plata. Leandro, muy buenos días y bienvenido a Directo América de France 24. Buenos días, ¿cómo están? Leandro, comencemos a hablar justamente del temor en las calles. La cifra de la inflación cerrando 2023 es reveladora, pero ¿qué tanto más pueden verse golpeados los bolsillos de los argentinos? Bueno, efectivamente, como decían, la inflación superó el 200% el año pasado y con el 25% del último mes, si nosotros proyectáramos eso para todos los meses del 2024, estamos hablando de una inflación que se acercaría al 2000% para el año que viene, acercándose casi a una hiperinflación. Ese escenario es uno posible, creo igualmente que no el más probable, porque realmente sería una catástrofe social, como lo indican cualquier indicador. Sin embargo, lo que se está esperando es que este índice sea el más alto de la nueva gestión y que a partir de los meses que viene comience un descenso lento, pero significativo debido a que se están tomando medidas muy agresivas de reducción del gasto público para contener los efectos inflacionarios. Ahora, estas medidas de reducción del gasto público lo que también tienen es un efecto muy nocivo para todos los perceptores de ingresos fijos, es decir, todas las personas que cobran un salario o una jubilación, porque obviamente con estos niveles de inflación se hace muy difícil mantener el poder adquisitivo de estas remuneraciones. Bien, y para complementar este análisis me acompaña en este momento en el estudio mi compañero y especialista en economía, Martín Gripo. Martín, adelante. Leandro, buenos días. Yo creo que la pregunta que nos estamos haciendo todos es si la receta necesaria para hacerle frente a la inflación, a la alta inflación de Argentina, es la de regulación de la economía como lo planteó Javier Milei. Bueno, obviamente que en el mundo de los economistas hay diferentes miradas en relación a esto. Por supuesto que la visión que predomina en este momento es la idea de que un masivo ajuste del gasto público sumado a una desregulación como la que vos planteás, lo que generaría es una liberación de precios y en ese sentido los primeros meses esta liberación, gracias a la desregulación, va a generar un aumento muy significativo como es el que generó en diciembre, pero después eso debería ir acomodándose a los factores de la oferta y la demanda que permitirían que la inflación disminuya. Ese es un escenario posible, pero que tiene un costo social muy elevado, como decíamos recién, porque lo que va a significar es un aumento en los niveles de pobreza, un aumento en los niveles de indigencia, porque otra cosa que es importante señalar es que si bien la inflación general fue de 211% interanual, la de alimentos superó el 250%. Es decir, que este sector, el sector de alimentos, es el que más impacta sobre las personas de menores ingresos, las familias más pobres en Argentina. Entonces, las medidas que se están tomando apuntan a que la forma de contener la inflación sea reducir el consumo de la mayor parte de la población, elevando los niveles, como decíamos, de pobreza y de indigencia. Entonces, podría llegar a tener un éxito parcial o relativo en lo que tiene que ver con el ajuste de las variables macroeconómicas, pero al mismo tiempo puede generar un descalabro social muy agudo. Otras percepciones indican que a lo mejor sería preferible buscar un plan de estabilización que intente equilibrar estas variables y que no sea un mecanismo de shock tan profundo como el que se está realizando. Por otro lado, la desregulación económica al mismo tiempo lo que va a generar es una agudización de los niveles de inequidad y un reparto de los sectores del Estado, por ejemplo, a través de las privatizaciones, como ya hemos sufrido en los años 90, que no tuvieron precisamente resultados muy positivos. Leandro, precisamente hay muchas preguntas sobre estos cambios que ha venido implementando Javier Milei. Precisamente quiero trasladarle esas preguntas a usted, por ejemplo, ¿por qué el gobierno de Milei devaluó el peso argentino? ¿Realmente el país necesitaba un sinceramiento de los precios para que los productos y servicios se igualen a los estándares internacionales? Bueno, de vuelta, hay una discusión sobre eso. Efectivamente, es cierto que el gobierno anterior y en el marco de las elecciones intentó mantener el tipo de cambio, es decir, el precio del dólar a un nivel, entre comillas, atrasado, para evitar justamente que hubiese mayor inflación y acumulando varios meses ese efecto, lo que genera es que se atrasa
el tipo de cambio y es necesario generar un reacomodamiento o una devaluación. Sin embargo, la devaluación que se implementó fue una devaluación muy elevada, es decir, una devaluación que superó lo que se preveía que era necesario, justamente como vos decís, para equilibrar este número. El propósito es sobrereaccionar esa devaluación para que después aguante, entre comillas, los meses que vienen de alta inflación hasta llegar a un nivel de equilibrio. Esa sería la primera idea. Ahora, ¿era necesario un reacomodamiento? Yo diría que sí. En el nivel y la magnitud que se hizo, yo diría que no. Y justamente este nivel, este sobrereaccionamiento del tipo de cambio, lo que genera es un impacto muy fuerte en la inflación. Entonces, acá lo que está en discusión es si la terapia de shock va a ser efectiva o si hubiese sido mejor, preferible y socialmente deseable establecer un plan de estabilización que fuera más paulatino, que fuera ajustando las variables del tipo de cambio, los precios de los servicios públicos, los precios regulados por el gobierno y el Estado, y al mismo tiempo equilibrando los niveles de ingreso, porque huelga decir que los niveles salariales en Argentina vienen cayendo desde hace por lo menos 6 años. Y si bien Argentina hace 6, 7, 8 años tenía el salario mínimo más alto de América Latina, hoy tiene el más bajo después de Venezuela. Con lo cual lo que ha habido también es un proceso muy agudo de reducción del poder adquisitivo del salario y lo que están haciendo estas medidas es reducirlo todavía mucho más. Leandro, ayer cuando conocimos los datos de la inflación también conocimos la información del Banco Central que dijo que va a imprimir billetes de mayor denominación, de 10.000 y de 20.000 pesos argentinos. ¿Se está anticipando el banco y el gobierno a lo que va a hacer los próximos meses? ¿Cómo va a ir creciendo la inflación? Sí, efectivamente, como decíamos antes, ahora la inflación pasó con el gobierno anterior en los últimos meses de un torno a un 12% al 25% que dijimos recién, y se espera que en los próximos meses no baje del 20%, por lo menos los 2 próximos meses. Con esto y con los billetes que tenemos actualmente, evidentemente se hace muy difícil, cualquier argentino o argentina lo podría contar, hacer frente a determinados tipos de pago con tanta cantidad de billetes, cuando tenemos niveles de inflación tan altos. Así que efectivamente es una medida precautoria necesaria, incluso sería necesaria hoy mismo ya tener billetes de mayor denominación porque el billete más alto hoy es de 2.000 pesos nada más y eso hace algunos años representaba bastante más dólares que lo que representa en la actualidad, ahora representa prácticamente un poquito más de 2 dólares, o sea que imagínense que es un nivel de denominación muy bajo y con los niveles de inflación que va a haber, claro, se va a hacer necesario tener billetes de mayor denominación. Leandro, ¿cómo podemos evaluar a esta altura la confianza internacional en la economía argentina con las medidas de Javier Milei? Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ha elogiado las políticas del actual gobierno. Efectivamente, una parte del sector internacional, particularmente financiero, y el Fondo Monetario, en este caso a través del acuerdo que celebró hace pocas horas, está manifestando una confianza porque el gobierno ha previsto un plan de estabilización que, bueno, se basa en estos 3 pilares, ¿no? Apertura de la economía en el sector comercial, desregulación de todos los sectores regulados por el Estado, privatizaciones y, bueno, además un conjunto de medidas laborales y de diversa índole que sería muy largo comentar porque hay muchas que se están discutiendo en este momento, que plantean una reconversión de la economía argentina e incluso cultural de la sociedad argentina de manera muy profunda. Y Argentina intenta imitar modelos, por ejemplo, como el chileno, que tienen una muy buena mirada desde los sectores internacionales. Es decir, que yo creo que en este momento, por ejemplo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y otras instituciones y acreedores internacionales ven con buenos ojos esto. Ahora, dicho esto, eso no quiere decir que tenga una plena confianza. ¿Por qué? Porque las medidas de shock son tan profundas y la forma de implementación ha sido tan desordenada, porque el gobierno está intentando hacerlo a través de un decreto de necesidad y de urgencia y quiere votar una ley en el Congreso donde no tiene mayoría de manera muy veloz, porque dice que tiene que implementar las medidas muy rápido. Sin embargo, esa forma, esa mecánica, ese diseño institucional, bueno, no es el más acorde, porque no garantiza justamente la seguridad jurídica y los derechos de propiedad que le permitiría una ley plebiscitada o avalada por el Congreso de manera general. Entonces, en este escenario, si bien
hay, yo diría, un visto bueno de parte de esos sectores. Todavía resta ver si es aplicable el modelo en los términos que se ha planteado. Leandro Bona, magíster en Economía Política de la Flaxo Argentina y docente de la Universidad de La Plata, gracias por acompañarnos con el análisis aquí en Directo América. Gracias a ustedes, saludos. Y también gracias a nuestro periodista experto en economía, Martín Gripo. Martín, nos vemos entonces en unos minutos con más noticias de la economía internacional. Hasta enseguida, Andrés. Y hacemos una breve pausa en Directo América y ya regresamos con más información. Quédense con nosotros.